Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompañan dos amigos, Vicente Aya o Abdelmumin Aya, como quieras que te llamemos, Vicente. Abdelmumin. Sí, Muy yo soy en la misma persona, sí, el mismo. Muy buenos días. Y José Manuel Martín Portales, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Religión Digital. Muchas gracias. Ambos dos vienen a presentarnos este libro de Herder, El Dios de la Perplejidad. Es un diálogo entre un musulmán y un cristiano en torno a Dios y creo que a sus nombres, porque estamos aquí con 99 pequeños capítulos que son un poco los 99, 100 nombres con los que se conoce también a Dios desde la óptica árabe musulmana. ¿De dónde sale esta idea y cómo os ponéis de acuerdo? Bueno, surge muy espontáneamente, como yo creo que surge todo lo verdadero, ¿no? Sin haber previsto nada, sin ninguna pretensión. Nos vamos reuniendo durante 15 años, José Manuel y yo. 15 años. 15 años, con una periodicidad semanal, mensual, normalmente semanal, pero a veces quincenal, mensual. El caso era no perder ni el contacto ni la línea, ¿no? ¿Cuál era la línea? Pues la línea que seguíamos era una serie de conceptos básicos de la metafísica tradicional, irla estudiando desde algo más nuestro, ¿no? Desde nuestras tradiciones y no tanto desde la filosofía. Y salía algo completamente nuevo. Y así hablamos de Dios, del tiempo, de la libertad, de la acción, del alma, de la creación, pero con un lenguaje completamente diferente. Bueno, la cosa comienza en el 95 o 96, cuando estamos en la Universidad Islámica Averroes de Córdoba. Entonces, Abdelmumin es profesor de islamología. Sí. Y yo entro en la facultad para estudiar también el Islam, ¿no? Porque me interesa mucho en relación sobre todo a San Juan de la Cruz. Sí, porque tú eres un experto en San Juan de la Cruz. No, experto no. Eso dicen. No, eso no es verdad. Nadie es experto en San Juan de la Cruz. Yo soy me interesa muchísimo, ¿no?, la experiencia de San Juan de la Cruz. Pero por ese motivo entro en la facultad, porque en ese momento yo estoy leyendo mucho a Lucio López Barral y a Sin Palacio, y me interesa mucho la rama islámica de San Juan. Y entonces pues creo que es bueno conocer de primera mano, ¿no?, el mundo simbólico del Islam. Pero cuando llego allí y me encuentro con Vicente, con Abdelmumin dando clases de islamología, pues ya todo ese mundo que yo esperaba se transforma completamente y ya no deja de interesarme el primer tema, no del todo, pero lo aparco, porque lo que me estoy dando cuenta es de que el tratamiento que está dando Abdelmumin a la metafísica islámica pues es un trabajo fundamental, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que yo estoy esperando del cristianismo. La mística, la metafísica en el Islam y en el cristianismo son buenos puntos de unión, o al menos de diálogo. Bueno, la mística, tanto en el Islam como en el cristianismo, tiene el título o el sello de ser pues como la parte más auténtica, la parte más interior, la más sagrada, ¿no? Nosotros vamos por otra vía, ¿no? Quiero decir, la mística no es para nosotros un ente sagrado, es una experiencia, es una experiencia espiritual a la que escuchamos, pero la sintonía que tenemos y que hemos ido alcanzando en este tiempo no va por el camino estrictamente espiritual, va por el camino más de la conciencia y del pensamiento que de la experiencia mística. Y para eso teníamos cada uno un libro sagrado, una tradición con un libro sagrado, la revelación, la Biblia y el Corán, ¿no? Y
¿qué es lo que hemos hecho? Poner en comunión, poner versículos, aleya, que no entendíamos, cada uno de su propia tradición, para que se las interprete el otro. Escuchar al otro interpretando lo propio. Esto ya metodológicamente creo que es una aventura muy interesante. Sí, es súper novedoso. Y además son textos muy, muy breves, quiero decir. Sí. Que 15 años de trabajo con dos tradiciones aparentemente tan separadas en lo dogmático y con tantas fricciones en algunos temas concretos, que se consiga una síntesis, una comunión con tan poco espacio de palabras, es también novedoso. No es un tratado de diálogo interreligioso ni de ecumenismo. Es que si hubiéramos hecho un tratado, habríamos caído en la trampa justamente de la teología que pretendíamos esquivar, ¿no? Nosotros somos herederos de unas tradiciones que tienen mucha teología y tienen mucha filosofía y que han explicado el ser, han explicado a Dios, han explicado todo, y sin embargo no han llegado a la intimidad que hay que tener con eso de lo que tanto hablan. Y nuestra intuición es que no han llegado a eso porque no ha habido una lectura inocente de la revelación. Es decir, la revelación siempre ha sido leída por unas castas sacerdotales, por unas autoridades espirituales, que te aleccionaban hacia dónde tenías que interpretar el texto. Que una y otra vez han vuelto a construir lo mismo. Y cada vez que algo de la revelación calaba y descomponía un poco el edificio ese teológico que las castas sacerdotales intentan elaborar, enseguida venían y reparaban el edificio, ¿no? Que es lo que probablemente pase dentro de poco con esto, ¿no? Con este libro mismo, ¿no? Yo veo que es un auténtico terremoto dentro de lo que es tanto mi tradición como la suya, pero enseguida las castas sacerdotales van a venir y van a poner las cosas en su sitio. Claro, es que aquí le viene esto porque ha leído a Levinas o esto porque ha leído a Nietzsche, van como a ir separando el problema y hacerse cargo de algo que yo creo que el ser humano al fin no puede hacerse cargo, que es de la revelación como palabra de Dios. Sí, yo quiero decir algo. Es bastante complicado poder resumir en una entrevista o en una palabra concreta o en un pequeño discurso lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Claro. Porque son mucho tiempo y entonces nosotros ahora nos vemos obligados a un estrés que es poco aconsejable para el expresar, ¿no? Incluso contraproducente con el espíritu del libro, porque si tenéis que explicar. Bueno, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros cuando comenzamos a repensar los fundamentos de nuestras tradiciones, porque somos creyentes y creemos que tenemos la responsabilidad de repensar nuestra tradición, no nos consideramos creyentes porque aceptemos a pie juntillas ningún tipo de ritual o ningún tipo de normativa ética ni ningún tipo de dogma, ¿no? Somos creyentes porque tenemos una tradición que no despreciamos, ¿no? Entonces la queremos repensar responsablemente. Entonces cuando empezamos a dialogar sobre nuestras tradiciones, sobre los fundamentos de nuestras tradiciones, nos dimos cuenta rápidamente de que efectivamente lo que entendemos por historia del judaísmo, cristianismo y el islam, esto que se llama monoteísmo de una forma así también bastante rara, es una especie de movimiento de la conciencia, ¿no? Es decir, responde a una experiencia concreta de la conciencia, ¿no? Entonces, más que ver religiones concretas que tienen que buscar elementos en común para tal y cual, para sobrellevarse mejor, y este tema está completamente superado para nosotros, ¿no? Entendemos, intuimos en este momento que estamos delante de una tradición única y sucesiva que tiene que ver con la madurez, paulatina madurez de la conciencia. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la clave interpretativa de este asunto, ¿no? Nosotros pensamos que la religión, la mentalidad religiosa, existía evidentemente ya antes de lo que entendemos por revelación, ¿no? Entonces, digamos que lo que sospechamos
sospechamos que ha ocurrido es que la revelación, que para nosotros es un momento esencial de la conciencia, es decir, un signo visible del momento que vive y experimenta la conciencia en un momento determinado de su evolución, y que le llama a madurar, le llama a tender al horizonte abierto por la conciencia. Entonces, que esos momentos habían sido totalmente interpretados por la mentalidad religiosa. De modo que en nuestras tradiciones tenemos un corpus 99,9% de tradición religiosa, que es pensamiento religioso, y tenemos un 0,1% de revelación, de incomprensibilidad, que no ha sido capaz de ser totalmente digerido por la mentalidad religiosa. Entonces, lo que intentamos es rescatar esos elementos desconcertantes y devolver el sentido de la revelación como una experiencia más allá de la experiencia religiosa. Es decir, que la revelación no sirve para engordar, digamos, para justificar el fenómeno religioso como ha sucedido, sino que debería de haber servido para hacer posible que la experiencia religiosa, la conciencia, pasara a un estadio superior, no superior, sino ya diferente de la experiencia del sentido, ¿no? Os habláis al principio, Vicente, de la inocencia, de una lectura inocente, y también el título lo dice, el Dios de la perplejidad, ese acercamiento a lo que no se entiende, a lo que no se puede explicar y a lo que tal vez no debería, por lo menos, explicarse tanto, que es un poco lo que no sé si echéis en cara o podemos echar en cara en general de las estructuras de cada religión. Es que la lectura que ha habido hasta ahora de la revelación es sabiendo ya, y sabiendo mucho. Entonces, ¿de verdad me puedes hacer creer que Dios es novedad con todo ese aparato de sabiduría y de erudición que tú me traes antes de abrir una página del Corán o antes de una página de la Biblia? Dios es novedad, no, Dios es lo que tú ya sabes. Y como tú lo sabes, tú vas a ir a eso que es el Corán o la Biblia a explicarme por qué lo que tú sabes está reflejado ahí. Nosotros hemos leído nuestros libros sagrados de una forma totalmente diferente, con una vaciedad en el corazón y una apertura al texto, apertura a las letras, a las raíces de las letras, de las palabras y a los sonidos, pero apertura al otro. En la convicción de que yo, por ser musulmán, no tengo la exclusiva de la comprensión de una ley del Corán. Si el Corán es palabra de Dios, es el derecho de toda persona a entenderlo. No es el derecho solo del musulmán. Entonces, José Manuel en concreto me ha dado claves fundamentales a mí para entender el Corán. A su vez, a lo mejor yo he podido desde el Islam darle claves a él para entender, no sé, ese yo soy el que soy de la Biblia, ¿no? Tan mal traducido y tan mal entendido. Lo cierto es que Dios en todas las tradiciones se dice a sí mismo una y otra vez. Y muchas de esas cosas que dicen son entendidas en su tiempo y otras cosas se conservan y no son entendidas. Jesús diciendo, seréis dioses, sois dioses. O, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay cosas de nuestras tradiciones, yo podría decir muchas más, ¿no? Que son completamente desconcertantes y te provocan la perplejidad. Y ahí es donde surge ahí es donde recuerdo yo a Muhammad, al profeta del Islam, diciendo, Allahumma, Dios mío, aumenta mi perplejidad en